Cómo un pueblo que ha enfrentado guerras, persecuciones y exilios durante más de 2000 años mantiene su influencia y riqueza generación tras generación. Esta pregunta ha intrigado a historiadores, economistas y líderes mundiales por siglos. Mientras imperios enteros se desvanecían en las páginas de la historia, una comunidad relativamente pequeña ha logrado no solo sobrevivir, sino prosperar de manera extraordinaria. Piensa en esto, representando menos del 0,2% de la población mundial, el pueblo judío ha producido el 22% de todos los premios Nobel. En el mundo de los negocios, han creado algunas de las empresas más influyentes de la historia. En las finanzas, han establecido dinastías que han durado siglos. ¿Casualidad? Absolutamente no. En el corazón de esta prosperidad extraordinaria se encuentra una figura legendaria, el rey Salomón, conocido como el hombre más sabio y rico que jamás haya vivido. Sus riquezas eran tan vastas que la plata era considerada sin valor en su reino. Su sabiduría era tan profunda que reyes y reinas viajaban desde los confines de la tierra solo para escuchar sus palabras. Pero aquí está el secreto que cambiará tu perspectiva para siempre. Salomón no nació rico, no heredó una fortuna. Lo que heredó fue algo mucho más poderoso. Una mentalidad codificada hace miles de años, un sistema de pensamiento que convierte el conocimiento en prosperidad, la sabiduría en riqueza y la fe en acción transformadora. La riqueza del pueblo judío no es casualidad, es el resultado de una mentalidad que ha sido refinada, probada y perfeccionada a través de milenios de desafíos. Es un código ancestral que ha pasado de generación en generación, sobreviviendo a imperios, persecuciones y exilios, porque está grabado no en piedra, sino en la mente y el corazón de un pueblo. Hoy vas a descubrir los 10 secretos ocultos que formaron la mente millonaria de Salomón y que siguen siendo la base de la prosperidad judía en el mundo moderno. Estos no son simples consejos financieros. Son principios espirituales profundos que transforman la manera en que piensas, actúas y te relacionas con la abundancia. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la riqueza y la prosperidad. Lo que estás a punto de descubrir no son teorías, sino verdades probadas por la historia, principios que han creado más riqueza y sabiduría que cualquier sistema financiero moderno. Suscríbete al canal ahora mismo porque este video puede transformar tu manera de pensar, actuar y prosperar. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda cambiar tu vida financiera y espiritual para siempre. Secreto 1. Propósito superior. El primer secreto que distingue la mentalidad millonaria de Salomón y del pueblo judío es la comprensión profunda de que la verdadera riqueza nace de un propósito superior. Esto no es una filosofía moderna de autoayuda, es una verdad ancestral que ha sido la columna vertebral de la prosperidad judía durante milenios. Cuando Salomón se convirtió en rey, Dios le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Imagina por un momento estar en esa posición. La mayoría de las personas habría pedido riquezas, poder o una vida larga. Pero Salomón pidió algo completamente diferente: sabiduría para gobernar bien a su pueblo. «Dame sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo», fue su petición. No pidió oro, no pidió plata, no pidió destruir a sus enemigos. Pidió la capacidad de servir a algo más grande que él mismo. Y aquí está la clave, porque Salomón buscó primero el propósito superior. Recibió no solo la sabiduría que pidió, sino también las riquezas que no pidió. Esta mentalidad está profundamente arraigada en la cultura judía. Desde la infancia se enseña que cada persona tiene una misión específica en este mundo,
un propósito único que solo ella puede cumplir. No se trata de acumular riquezas por el simple placer de tenerlas, sino de entender que la prosperidad es una herramienta para cumplir con esa misión divina. El concepto judío de Tikkun Olam, reparar el mundo, encarna esta filosofía. Cada acto de éxito, cada logro financiero, cada innovación debe contribuir a mejorar el mundo de alguna manera. Esta perspectiva transforma completamente la relación con el dinero y la riqueza. Cuando tu propósito trasciende tu beneficio personal, algo extraordinario sucede. El universo conspira para apoyar tu misión. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan a tu vida. No es magia, es la ley natural de la atracción en acción. Piensa en los grandes empresarios judíos de la historia moderna. No construyeron imperios solo para acumular dinero, construyeron legados, crearon empleos, innovaron industrias, transformaron sociedades. Su riqueza fue el resultado natural de su contribución al mundo. Esta mentalidad se refleja en la forma en que el pueblo judío ve el éxito. No es medido únicamente por la cuenta bancaria, sino por el impacto positivo en la comunidad. Un comerciante judío exitoso no solo busca ganancias, busca ser una bendición para su comunidad, crear oportunidades para otros y dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Salomón entendió que cuando tu propósito es mayor que tus problemas, cuando tu misión trasciende tus limitaciones, cuando tu visión abarca más que tu beneficio personal, las fuerzas del universo se alinean para hacer realidad esa visión. Este es el primer secreto de la mentalidad millonaria: encontrar un propósito que sea mayor que ti mismo. No se trata de sacrificar tu bienestar, sino de entender que tu bienestar está intrínsecamente conectado con el bienestar de otros. La próxima vez que te enfrentes a una decisión financiera, pregúntate: ¿cómo puede esto servir a algo más grande que yo mismo? Cuando alineas tu prosperidad con un propósito superior, no solo atraes riqueza, sino que atraes riqueza con significado, prosperidad con propósito y éxito con sustancia. Secreto 2. Dominio emocional y disciplina. El segundo secreto de la mentalidad millonaria de Salomón radica en una verdad profunda que él mismo expresó. Mejor es el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Esta no es una simple reflexión filosófica, es un principio fundamental que ha guiado la prosperidad del pueblo judío durante milenios. En un mundo donde las emociones instantáneas dictan las decisiones financieras, donde el miedo y la codicia mueven los mercados, donde la gratificación inmediata destruye fortunas, el pueblo judío ha desarrollado una cultura de autocontrol emocional que se convierte en ventaja competitiva. Salomón entendió que la verdadera riqueza no se construye con explosiones de genialidad, sino con la disciplina constante de hacer lo correcto día tras día, especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo. Sus famosos proverbios están llenos de enseñanzas sobre la importancia de la disciplina. El camino del perezoso es como seto de espinos, pero la senda de los rectos es camino real. La cultura judía ha institucionalizado esta disciplina a través de prácticas milenarias. El Shabbat, por ejemplo, no es solo un día de descanso, es un entrenamiento semanal en autocontrol. Durante 24 horas se abstienen de trabajo, de dinero, de tecnología. Es un ejercicio poderoso que fortalece la capacidad de decir no a los impulsos inmediatos. Esta disciplina se extiende a todas las áreas de la vida. En las finanzas se manifiesta como la capacidad de vivir por debajo de los medios, de invertir a largo plazo cuando otros buscan ganancias rápidas, de mantener la calma durante las crisis del mercado cuando otros venden por pánico. La historia del pueblo judío
es una masterclass en dominio emocional. Expulsados de España en 1492, perdieron todo excepto su conocimiento y su disciplina. En lugar de hundirse en la desesperación, utilizaron su capacidad de controlar sus emociones para reconstruir sus vidas en nuevas tierras. Esta resiliencia emocional se convirtió en prosperidad económica. Salomón enfrentó traiciones, conspiraciones e intrigas de palacio que habrían destruido a líderes menos disciplinados. Pero él había aprendido a gobernar primero su propio corazón antes de intentar gobernar un reino. Su capacidad para mantener la calma en medio del caos, para pensar con claridad cuando otros actuaban por impulso, lo convirtió en el líder más sabio de su época. En el mundo moderno, esta disciplina se traduce en hábitos financieros específicos. El pueblo judío tiene una tradición de educación financiera que comienza en la infancia. Los niños aprenden a diferir la gratificación, a ahorrar antes de gastar, a planificar a largo plazo. No es represión, es libertad a través de la disciplina. Esta mentalidad se refleja en la manera en que abordan las inversiones. Mientras otros persiguen las últimas tendencias del mercado, ellos construyen carteras diversificadas con una perspectiva generacional. Mientras otros se dejan llevar por el miedo en los mercados bajistas, ellos ven oportunidades de compra. El dominio emocional también se manifiesta en la forma en que manejan el éxito. La cultura judía tiene fuertes advertencias contra la arrogancia y la ostentación. El éxito se celebra con gratitud, no con exceso. Esta humildad protege la riqueza y mantiene las relaciones que son esenciales para la prosperidad sostenida. Salomón escribió: «El que es lento para la ira es mejor que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Esta sabiduría se traduce en ventajas prácticas, mejor toma de decisiones, relaciones más estables, negociaciones más exitosas y la capacidad de mantener la prosperidad una vez alcanzada. La disciplina emocional no es natural, es cultivada. Requiere práctica diaria, reflexión constante y la humildad de reconocer que nuestras emociones pueden ser nuestras mejores aliadas o nuestras peores enemigas. Secreto 3. El estudio como fuente de riqueza. El tercer secreto de la prosperidad judía es tan revolucionario como contraintuitivo. En una cultura donde el conocimiento es adorado como sagrado, el estudio no es solo una actividad intelectual, sino la fuente primaria de toda riqueza genuina. Salomón lo expresó con claridad meridiana: la sabiduría vale más que el oro, y la inteligencia es más preciosa que la plata. Esta no es una metáfora poética, es una verdad económica fundamental que el pueblo judío ha aplicado durante milenios. Mientras otras culturas veneraban la fuerza física o la herencia de tierras, los judíos construyeron su prosperidad sobre el fundamento inquebrantable del conocimiento. En el mundo judío, el estudio es literalmente un acto sagrado. La frase Talmud Torah Kneged Kulam significa el estudio de la Torá equivale a todas las otras mitzvot combinadas. Pero este concepto trasciende lo religioso. Representa una filosofía de vida donde el aprendizaje continuo es el motor de toda prosperidad. Imagina una cultura donde el erudito es más respetado que el guerrero, donde la biblioteca familiar es más valiosa que los campos de cultivo, donde la educación de los hijos es la inversión más importante que puede hacer una familia. Esta mentalidad ha creado una ventaja competitiva que ha perdurado por siglos. Salomón personificó esta filosofía. Sus riquezas no surgieron de la conquista militar o la herencia familiar, sino de su insaciable sed de conocimiento. Estudió botánica, zoología, arquitectura, comercio, diplomacia y psicología humana. Su palacio se convirtió en una universidad, su reino en un laboratorio de innovación.
La tradición judía del Chevruta, estudiar en parejas, revolucionó el concepto de aprendizaje. No se trata de memorización pasiva, sino de debate activo, cuestionamiento constante y construcción colectiva del conocimiento. Esta metodología desarrolla habilidades críticas que son directamente aplicables al mundo de los negocios. En las comunidades judías, el día comienza con estudio. Antes del trabajo, antes de los negocios, antes de cualquier otra actividad, se dedica tiempo al aprendizaje. Esta práctica, llamada Seder Limud, no es vista como una pérdida de tiempo productivo, sino como la inversión más rentable del día. Esta mentalidad se refleja en estadísticas modernas asombrosas. El pueblo judío tiene la tasa de alfabetización más alta del mundo, el mayor número de graduados universitarios per cápita y el índice más elevado de publicaciones científicas por población. No es casualidad, es el resultado de una cultura que trata el conocimiento como el tesoro más preciado. La historia económica judía está llena de ejemplos de cómo el conocimiento se convierte en riqueza. Expulsados de un país, llegaban a otro sin nada más que su educación y su experiencia. En cuestión de años, reconstruían sus fortunas porque habían invertido en el único activo que nadie puede confiscar, el conocimiento. Salomón entendió que en un mundo en constante cambio, el conocimiento es el único patrimonio que se aprecia con el tiempo. Mientras las riquezas materiales pueden perderse, robarse o depreciarse, la sabiduría se multiplica con el uso. Cada problema resuelto aumenta tu capacidad para resolver problemas futuros. Esta filosofía se manifiesta en prácticas específicas. Las familias judías invierten desproporcionadamente en educación. Bibliotecas personales son patrimonio familiar. La conversación durante las comidas gira en torno al intercambio de ideas y conocimientos. Los niños son expuestos desde temprana edad a debates intelectuales complejos. El estudio judío no es académico abstracto, es profundamente práctico. Se estudia para aplicar, para resolver, para crear. La yeshiva no es solo una escuela, es un laboratorio donde se forjan mentes capaces de enfrentar cualquier desafío con creatividad e innovación. En el mundo moderno, esta tradición se ha traducido en dominio de industrias del conocimiento, finanzas, medicina, tecnología, entretenimiento y educación. Donde el conocimiento es el activo principal, la presencia judía es desproporcionalmente alta. La lección de Salomón es clara: invierte en tu mente como invertirías en tu negocio más prometedor. El conocimiento no solo abre puertas, construye palacios. Secreto 4. El poder de la palabra. El cuarto secreto de la mentalidad millonaria de Salomón se fundamenta en una verdad profunda que está en el corazón mismo de la cosmología judía. La palabra tiene el poder de crear realidades. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este no es un concepto teológico abstracto, es un principio práctico que ha forjado la prosperidad judía durante milenios. Salomón entendió que las palabras no son simplemente sonidos que salen de la boca, son herramientas de construcción que moldean la realidad. Sus proverbios están llenos de enseñanzas sobre el poder de la palabra. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es poesía, es una ley económica fundamental. En la tradición judía, la palabra es sagrada porque es creativa. El universo mismo fue creado a través de la palabra divina. Cada "y dijo Dios" en el Génesis no es solo un relato, es una lección sobre el poder creativo inherente en el lenguaje. Si Dios crea con palabras, entonces los humanos, hechos a su imagen, también tienen acceso a ese poder creativo.
Esta comprensión se traduce en prácticas específicas que distinguen la mentalidad millonaria. El pueblo judío ha desarrollado una cultura de comunicación precisa, donde las palabras son elegidas cuidadosamente, donde los compromisos verbales son tan sagrados como los contratos escritos, donde la reputación se construye palabra por palabra. Salomón utilizó este principio para construir su reino. No conquistó territorios solo con ejércitos, los conquistó con diplomacia, con negociaciones brillantes, con palabras que creaban alianzas y abrían mercados. Su fama se extendió por el mundo conocido no solo por sus riquezas, sino por su capacidad de comunicar sabiduría de manera que transformaba a quienes la escuchaban. La cultura judía ha institucionalizado el poder de la palabra a través de tradiciones como el Shaim, por la vida, donde cada brindis es una declaración de vida y prosperidad. Las bendiciones judías no son simplemente agradecimientos, son declaraciones que invocan abundancia. Cada comida comienza con palabras que santifican el acto de comer, transformando la nutrición en un acto sagrado. En el mundo de los negocios, esta mentalidad se manifiesta en la importancia dada a la comunicación efectiva. Los empresarios judíos son conocidos por su capacidad de articular visiones convincentes, de crear narrativas que inspiran inversión, de usar las palabras para construir puentes entre culturas y mercados. La tradición del Midrash, interpretación creativa de textos, ha desarrollado en el pueblo judío una capacidad extraordinaria para ver múltiples significados en una sola palabra, para encontrar conexiones que otros no ven, para crear nuevas realidades a partir de textos antiguos. Esta habilidad se traduce directamente en innovación empresarial. Salomón escribió: «La respuesta suave calma el furor, pero la palabra áspera hace subir la ira». Esta sabiduría se traduce en ventajas competitivas, mejor liderazgo, negociaciones más exitosas, relaciones comerciales más duraderas y la capacidad de resolver conflictos antes de que se conviertan en problemas costosos. La cultura judía también enseña el poder del silencio. El que mucho habla, mucho yerra es un principio que se aplica tanto a la vida espiritual como a los negocios. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad que distingue a los líderes exitosos de los simples charlatanes. En la educación judía, el debate es fundamental. Los niños aprenden desde temprana edad a argumentar, a defender puntos de vista, a construir lógica con palabras. Esta tradición produce adultos capaces de presentar ideas de manera convincente, de inspirar equipos, de crear consenso donde otros solo ven conflicto. El poder de la palabra también se manifiesta en la importancia dada a los contratos y acuerdos. En el mundo judío, la palabra dada es sagrada. Esta reputación de confiabilidad se convierte en ventaja competitiva, porque las personas prefieren hacer negocios con quienes honran sus compromisos verbales. Salomón entendió que las palabras que pronunciamos no solo reflejan nuestros pensamientos, los moldean. Hablar de escasez crea mentalidad de escasez. Hablar de abundancia crea mentalidad de abundancia. Las palabras no solo describen la realidad, la construyen. La lección es clara. Vigila tus palabras como vigilarías tu inversión más valiosa, porque en verdad lo son. Secreto 5. Comunidad de sabiduría. El quinto secreto de la prosperidad judía revela una verdad fundamental que Salomón aplicó magistralmente. La sabiduría se multiplica cuando se comparte, y la riqueza verdadera nace de la inteligencia colectiva. Mientras muchas culturas promueven el individualismo competitivo, el pueblo judío ha construido su prosperidad sobre el fundamento de la sabiduría comunitaria. Salomón no gobernó solo, se rodeó de consejeros sabios.
Su corte se convirtió en un centro de intercambio intelectual, donde las mejores mentes de la época se reunían para resolver problemas, crear innovaciones y generar prosperidad colectiva. Él entendió que en la multitud de consejeros hay seguridad y que la sabiduría colectiva supera siempre a la brillantez individual. Esta filosofía está profundamente arraigada en las instituciones judías. La yeshiva no es solo una escuela, es un laboratorio de inteligencia colectiva donde estudiantes y maestros se desafían mutuamente, donde las ideas se refinan a través del debate, donde la sabiduría se construye colaborativamente. Es un modelo de innovación que las empresas modernas han adoptado en sus centros de investigación y desarrollo. El concepto de minyan, el quórum de 10 hombres requerido para ciertos rituales, simboliza algo más profundo: la creencia de que ciertos logros solo son posibles cuando las mentes se unen con un propósito común. Esta mentalidad ha creado redes de apoyo que trascienden fronteras geográficas y generacionales. En el mundo de los negocios, esta filosofía se manifiesta en la tradición judía de mentoría. Los empresarios exitosos no solo acumulan riqueza, cultivan sucesores, comparten conocimientos, abren puertas, crean oportunidades para la próxima generación. Esta inversión en capital humano se convierte en dividendos que se multiplican por generaciones. La cultura judía ha desarrollado instituciones formales para este intercambio de sabiduría. Las guilds judías medievales no eran solo organizaciones comerciales, eran comunidades de aprendizaje donde se compartían técnicas, se resolvían problemas colectivamente y se creaban estándares de excelencia que beneficiaban a todos los miembros. Salomón entendió que el entorno moldea la mentalidad, por eso transformó su reino en un imán para las mentes más brillantes de su época. Comerciantes, artesanos, diplomáticos y sabios de todas las naciones venían a su corte, creando un ecosistema de innovación que generó prosperidad sin precedentes. Esta mentalidad se refleja en la manera en que las comunidades judías han abordado históricamente los desafíos económicos. Cuando se enfrentaban a restricciones comerciales, creaban nuevas industrias. Cuando se les cerraban ciertos mercados, innovaban nuevos productos. Cuando se les prohibía ciertos oficios, inventaban nuevas profesiones. La solución siempre venía de la inteligencia colectiva. En el mundo moderno, esta tradición se ha traducido en el fenómeno de las redes empresariales judías. No son clubes exclusivos, son ecosistemas de colaboración donde se comparten oportunidades, se crean sociedades y se desarrollan innovaciones que benefician a toda la comunidad. Esta mentalidad de abundancia compartida contrasta con la mentalidad de escasez que domina muchas otras culturas empresariales. La tradición del Shabbat también juega un papel crucial en esta dinámica. Las comidas familiares se convierten en sesiones de intercambio intelectual donde se discuten ideas, se analizan oportunidades y se construyen consensos. Los niños participan en estas conversaciones desde temprana edad, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y colaborativo. La educación judía enfatiza el aprendizaje colaborativo. El método chabruta, estudiar en parejas, no es solo una técnica pedagógica, es un entrenamiento en construcción colectiva de conocimiento. Los estudiantes aprenden a desafiar ideas respetuosamente, a construir sobre las contribuciones de otros y a crear síntesis que ninguno podría lograr individualmente. Salomón escribió: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Esta sabiduría se traduce en ventajas competitivas concretas, mejor toma de decisiones, innovación acelerada, redes de apoyo más fuertes y la capacidad de resolver problemas complejos que desafían a individuos aislados.
La lección es revolucionaria. Tu prosperidad no depende solo de tu inteligencia individual, sino de tu capacidad para conectar con, aprender de y contribuir a una comunidad de sabiduría. Secreto 6. Código de honor y memoria. El sexto secreto de la mentalidad millonaria de Salomón se basa en una verdad profunda que el pueblo judío ha entendido durante milenios. El verdadero patrimonio no se mide en oro o plata, sino en reputación y legado. Mientras otras culturas persiguen ganancias inmediatas, la mentalidad judía construye riqueza sobre el fundamento inquebrantable del honor y la memoria transgeneracional. Salomón lo expresó con claridad. Mejor es el buen nombre que las riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Esta no es una reflexión moral abstracta. Es una estrategia económica que ha demostrado ser más duradera que cualquier imperio en la historia. El nombre de Salomón ha perdurado por 3 milenios, no por sus riquezas, sino por su reputación de sabiduría e integridad. En la cultura judía, el concepto de Shem Tov, buen nombre, trasciende lo personal para convertirse en patrimonio familiar. Cada generación hereda no solo bienes materiales, sino también una reputación que puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Esta comprensión crea una responsabilidad que moldea cada decisión comercial y personal. La tradición judía ha institucionalizado la memoria a través de prácticas como el Yahrzeit, el aniversario de la muerte, donde se honra no solo la vida de los ancestros, sino también su legado ético y profesional. Las familias judías mantienen registros detallados de los logros, contribuciones y principios de sus antepasados, creando una continuidad que trasciende generaciones. Esta mentalidad se manifiesta en la forma en que el pueblo judío aborda los negocios. La honestidad no es solo un valor moral, es una estrategia comercial. Un comerciante judío prefiere perder una venta que perder su reputación, porque entiende que la reputación es el activo más valioso que puede legar a sus hijos. Salomón construyó su reino sobre este principio. Su fama de justicia y sabiduría se extendió por todo el mundo conocido, atrayendo comerciantes, diplomáticos y líderes que sabían que podían confiar en su palabra. Esta reputación se convirtió en ventaja competitiva que generó prosperidad durante décadas. La cultura judía también ha desarrollado sistemas formales para preservar y transmitir este código de honor. Los Bet Din, tribunales judíos, no solo resuelven disputas, establecen precedentes que refuerzan los estándares éticos de la comunidad. Esta autorregulación crea un ambiente de confianza que facilita las transacciones comerciales. En el mundo moderno, esta tradición se refleja en la importancia dada a la filantropía judía. Los empresarios exitosos no solo acumulan riqueza, crean legados a través de contribuciones que benefician a toda la sociedad. Esta mentalidad de tzedaká, justicia, caridad, no es altruismo, es inversión en reputación transgeneracional. La tradición de la ketubá, contrato matrimonial, ejemplifica esta filosofía. No es solo un acuerdo legal, es una declaración pública de responsabilidad e integridad. La familia que no cumple con sus obligaciones contractuales se enfrenta no solo a consecuencias legales, sino a exclusión social que puede durar generaciones. Salomón entendió que mientras las riquezas pueden ser robadas, confiscadas o perdidas, la reputación de integridad se convierte en un activo que se aprecia con el tiempo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de sabiduría, un patrimonio que ha generado valor durante 3 milenios. Esta mentalidad se refleja en la educación judía, donde se enseña que cada acción tiene consecuencias que trascienden la vida individual. Los niños aprenden desde temprana edad que representan no solo a sí mismos, sino a su familia, su comunidad
y su pueblo. Esta responsabilidad crea un nivel de excelencia que se convierte en ventaja competitiva. La cultura judía también ha desarrollado tradiciones para honrar a quienes construyen legados positivos. Los tzadikim, justos, son venerados no por sus riquezas, sino por sus contribuciones al bienestar común. Esta valoración del mérito por encima del dinero crea incentivos para la excelencia ética. En el mundo empresarial, esta filosofía se traduce en la importancia dada a la construcción de marcas y reputaciones duraderas. Las empresas judías tienden a priorizar la sostenibilidad a largo plazo sobre las ganancias inmediatas, entendiendo que la reputación es el activo más valioso que pueden construir. La lección de Salomón es clara: construye tu riqueza sobre el fundamento del honor, porque solo lo que se construye con integridad puede resistir las tormentas del tiempo. Secreto 7. Resiliencia espiritual e histórica. El séptimo secreto de la prosperidad judía revela una verdad extraordinaria: la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, de convertir el sufrimiento en sabiduría y de usar la presión histórica como catalizador para la excelencia. Salomón mismo enfrentó conspiraciones, traiciones y desafíos que habrían destruido a líderes menos preparados, pero utilizó cada crisis como oportunidad para demostrar su sabiduría y fortalecer su reino. La historia del pueblo judío es una masterclass en resiliencia. Expulsiones, persecuciones, holocaustos y exilios que debieron haber exterminado a cualquier civilización se convirtieron en fortalezas espirituales que forjaron el carácter judío más resistente de la historia. Cada destrucción del templo se convirtió en una oportunidad para descentralizar la fe y hacerla más poderosa. Cada diáspora se transformó en una red global de conocimiento y comercio. Esta resiliencia no es accidental, es el resultado de principios profundamente arraigados en la mentalidad judía que trascienden las circunstancias externas. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492, no se quedaron lamentándose por lo perdido. Se llevaron consigo sus conocimientos, sus redes, sus valores, y reconstruyeron imperios económicos en Ámsterdam, Venecia y más tarde en América. La expulsión se convirtió en expansión. El Talmud enseña que quien cae y se levanta es más fuerte que quien nunca cayó. Esta sabiduría milenaria explica por qué las familias judías no solo sobreviven a las crisis, sino que emergen más fuertes. Mientras otros se paralizan ante la adversidad, la mentalidad judía ve oportunidades ocultas en cada desafío. Salomón mismo demostró esta resiliencia cuando enfrentó la rebelión de Adonías, hermano que intentó usurpar el trono. En lugar de responder con violencia ciega, Salomón utilizó la sabiduría para consolidar su poder, perdonando a quienes se sometían y eliminando solo a quienes persistían en la traición. Convirtió una crisis de legitimidad en una demostración de sabiduría que fortaleció su reinado. La resiliencia judía no es pasiva, es activa y estratégica. Ante cada crisis, se hacen tres preguntas fundamentales. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos adaptarnos? ¿Y qué oportunidades surgen de esta situación? Esta mentalidad transformó persecuciones en diásporas comerciales, restricciones profesionales en especializaciones lucrativas y exilios en redes internacionales de influencia. Durante la Edad Media, cuando los judíos fueron excluidos de la mayoría de las profesiones, se especializaron en actividades que los cristianos consideraban pecaminosas: el préstamo con interés, el comercio internacional, la medicina y la filosofía. Lo que fue diseñado como castigo se convirtió en ventaja competitiva. Mientras otros permanecían atados a la tierra,
Los judíos desarrollaron habilidades portátiles que podían llevar a cualquier parte del mundo. Esta resiliencia espiritual también se manifiesta en la capacidad de mantener la identidad cultural a través de milenios sin territorio fijo. El judaísmo desarrolló una patria portátil basada en textos, rituales, valores y redes familiares que resultó ser más duradera que cualquier reino físico. La Torá se convirtió en su constitución, el Talmud en su universidad y la sinagoga en su centro de gobierno local. La resiliencia judía también incluye la capacidad de transformar el dolor en propósito. El Holocausto, la mayor tragedia de la historia judía, se convirtió en el catalizador para la creación de Israel y un impulso renovado hacia la excelencia en todos los campos. Nunca más no fue solo un lamento, sino un compromiso activo con la supervivencia y el florecimiento. En el mundo moderno, esta resiliencia se manifiesta en la capacidad de las empresas judías de reinventarse constantemente. Familias como los Rothschild han sobrevivido a revoluciones, guerras mundiales y crisis económicas porque desarrollaron una mentalidad adaptativa que ve el cambio como oportunidad, no como amenaza. La resiliencia judía también se basa en una comprensión profunda de que la verdadera riqueza no está en posesiones materiales, sino en capacidades desarrolladas, relaciones cultivadas y sabiduría acumulada. Por eso, incluso cuando perdían todo lo material, conservaban lo esencial: conocimiento, valores, redes y determinación. Esta mentalidad resiliente se transmite a través de generaciones mediante historias, rituales y enseñanzas que preparan a cada nueva generación para enfrentar adversidades con sabiduría y determinación. La Pascua judía, por ejemplo, no solo conmemora una liberación histórica, sino que programa mentalmente a cada generación para ver la esclavitud como temporal y la libertad como destino inevitable. Salomón comprendió que la verdadera fortaleza de un reino no radica en sus murallas o ejércitos, sino en la resiliencia espiritual de su pueblo. Por eso invirtió tanto en educación, sabiduría y justicia. Sabía que un pueblo resiliente puede reconstruir ciudades destruidas, pero un pueblo débil espiritualmente no puede mantener ni la prosperidad heredada. La resiliencia judía enseña que cada crisis contiene semillas de oportunidad, cada caída es preparación para un salto más alto y cada adversidad es una invitación a desarrollar capacidades que no sabíamos que poseíamos. Esta mentalidad no solo explica la supervivencia judía, sino su prosperidad continua en contextos donde otros simplemente se adaptan o desaparecen. Secreto 8. Relación espiritual con el dinero. El octavo secreto revela una verdad que transformará tu relación con la riqueza para siempre. El pueblo judío no adora el dinero, lo respeta como herramienta divina. Salomón, el hombre más rico de la historia, nunca vio la riqueza como fin en sí mismo, sino como medio para cumplir propósitos superiores. Esta distinción fundamental explica por qué las familias judías generan y mantienen riqueza generación tras generación, mientras otros la pierden tan rápido como la obtienen. La mentalidad judía hacia el dinero se basa en principios milenarios que trascienden culturas y épocas. El Talmud enseña que la riqueza no es el premio por la rectitud, sino la responsabilidad que viene con ella. Esta perspectiva transformó el dinero de objeto de codicia en instrumento de propósito, de meta final en herramienta de servicio. Salomón demostró esta relación espiritual con la riqueza cuando, al recibir la oportunidad de pedir cualquier cosa a Dios, solicitó sabiduría para gobernar justamente. No pidió riqueza directamente, pero al priorizar la sabiduría y la justicia, la riqueza fluyó naturalmente hacia él. Esta secuencia revela un principio fundamental. La riqueza sigue al valor, no al deseo.
La tradición judía incluye el concepto de tzedaká, frecuentemente traducido como caridad, pero que literalmente significa justicia o rectitud. No es un acto opcional de generosidad, sino una obligación moral que reconoce que la riqueza personal está intrínsecamente conectada con el bienestar comunitario. Esta práctica no solo genera bendiciones espirituales, sino que crea redes de reciprocidad que fortalecen la prosperidad a largo plazo. Las familias judías enseñan a sus hijos que el dinero tiene tres propósitos sagrados: sustento personal, sustento familiar y sustento comunitario. Esta tríada crea un equilibrio que previene tanto la avaricia como la irresponsabilidad financiera. El dinero se convierte en flujo, no en acumulación estática. La mentalidad judía también incluye el concepto de diezmo, no como pérdida, sino como inversión en el sistema que genera prosperidad. Cuando las familias judías donan consistentemente a causas educativas, comunitarias y religiosas, están fortaleciendo las instituciones que crean el ambiente propicio para la prosperidad continua. Es inversión sistémica, no gasto caritativo. Salomón aplicó este principio a escala nacional. Su riqueza no se acumuló en tesoros personales, sino que se invirtió en infraestructura, educación, justicia y diplomacia que multiplicaron la prosperidad de todo el reino. El Templo de Salomón no era solo un edificio religioso, sino un centro económico que generó prosperidad para generaciones. Esta relación espiritual con el dinero también incluye la comprensión de que la riqueza mal utilizada se convierte en maldición. La tradición judía está llena de historias que ilustran cómo la codicia, la injusticia y el egoísmo financiero destruyen no solo la riqueza, sino a las familias que la practican. La prosperidad sostenible requiere integridad moral. Las familias judías también practican el principio de suficiencia consciente. Tener lo necesario para vivir dignamente y contribuir significativamente, sin caer en el lujo excesivo que adormece el espíritu emprendedor. Esta mentalidad mantiene el hambre intelectual y la motivación para continuar creando valor, aún en medio de la abundancia. La educación financiera judía incluye la enseñanza de que el dinero es energía condensada que debe circular para multiplicarse. Familias judías no acumulan dinero por acumular, sino que lo invierten constantemente en educación, negocios, propiedades y causas que generan más valor para todos. Esta mentalidad de flujo versus acumulación explica por qué la riqueza judía se multiplica mientras otras permanecen estancadas. Salomón también comprendió que la riqueza atrae tanto admiración como envidia, y que la supervivencia de la prosperidad requiere sabiduría política y espiritual. Por eso combinó riqueza con sabiduría, poder con justicia y abundancia con generosidad. Esta combinación creó un modelo de liderazgo que inspiró respeto en lugar de resentimiento. La tradición judía enseña que cada transacción financiera es un acto moral que refleja valores profundos. Por eso las familias judías valoran la honestidad comercial, el cumplimiento de contratos y la reputación por encima de ganancias a corto plazo. Esta integridad crea confianza que se traduce en oportunidades de negocio a largo plazo. El concepto judío de bendición no se limita a abundancia material, sino que incluye la capacidad de usar la riqueza para impactar positivamente el mundo. Salomón fue bendecido no solo por su riqueza, sino por su capacidad de usar esa riqueza para establecer justicia, promover sabiduría y crear prosperidad que trascendió su reinado. Esta relación espiritual con el dinero también incluye la práctica de la gratitud activa. Las familias judías celebran bendiciones específicas antes de las comidas, en momentos de prosperidad y en transacciones comerciales exitosas.
Esta gratitud no es superstición, sino reconocimiento de que la abundancia fluye hacia quienes la aprecian y comparten. La mentalidad judía hacia el dinero también incluye la comprensión de que la verdadera riqueza es generacional. No se trata solo de acumular para uno mismo, sino de crear sistemas, valores y oportunidades que beneficien a hijos y nietos. Esta perspectiva transgeneracional transforma decisiones financieras de tácticas a estratégicas. Secreto 9. Visión transgeneracional. El noveno secreto revela la clave más poderosa de la prosperidad judía: la capacidad de pensar, planear y actuar no para esta generación, sino para las próximas 3. Salomón no construyó un reino para su disfrute personal, sino una civilización que perduraría siglos. Esta visión transgeneracional explica por qué las familias judías mantienen y multiplican riqueza a través de generaciones, mientras que el 90% de las fortunas mundiales se pierden en la tercera generación. Los proverbios de Salomón declaran: «El justo deja herencia a los hijos de sus hijos». Esta no es solo una aspiración, sino una estrategia sistemática que ha guiado a las familias judías durante milenios. Cada decisión financiera, educativa y moral se evalúa no solo por su impacto inmediato, sino por sus consecuencias en las próximas generaciones. La mentalidad transgeneracional judía se basa en la comprensión de que la verdadera riqueza no consiste en activos acumulados, sino en capacidades desarrolladas, valores transmitidos y sistemas creados. Por eso las familias judías invierten más en educación que en lujos, más en relaciones que en posesiones, más en principios que en placeres. Esta visión se manifiesta en la estructura misma de la educación judía. Desde temprana edad, los niños aprenden no solo conocimientos académicos, sino sabiduría práctica sobre negocios, finanzas y liderazgo. Pero más importante aún, aprenden a ver cada decisión como parte de un legado que afectará a generaciones futuras. Las familias judías practican el principio de inversión educativa compuesta. Cada generación invierte masivamente en la educación de la siguiente, sabiendo que esta inversión se multiplicará exponencialmente a través del tiempo. No es gasto, es capitalización del activo más valioso, el conocimiento aplicado. Salomón demostró esta visión transgeneracional cuando construyó el templo no como proyecto personal, sino como institución que serviría a Israel durante siglos. Invirtió recursos equivalentes a billones de dólares actuales en una estructura que definiría la identidad judía mucho más allá de su reinado. La mentalidad transgeneracional también incluye la creación de redes familiares que trascienden geografías y generaciones. Las familias judías mantienen conexiones con parientes en diferentes continentes, creando una red global de apoyo, oportunidades y recursos que beneficia a cada nueva generación. Esta visión también se manifiesta en la selección de matrimonios. Las familias judías tradicionalmente evalúan parejas potenciales no solo por amor o compatibilidad, sino por su capacidad de contribuir al proyecto transgeneracional de la familia. Se buscan cualidades como inteligencia, integridad, ambición y compromiso con valores judíos que fortalecerán las próximas generaciones. Las familias judías también practican el principio de diversificación generacional. No ponen todos sus recursos en una sola empresa o industria, sino que desarrollan múltiples fuentes de ingresos que pueden adaptarse a cambios económicos y tecnológicos. Esta diversificación protege la riqueza familiar contra crisis específicas. La educación transgeneracional judía incluye la transmisión de historias familiares que ilustran cómo las decisiones pasadas afectaron las generaciones futuras. Estas historias no son solo entretenimiento,
sino programación mental que ayuda a cada generación a comprender su responsabilidad hacia el legado familiar. El concepto judío de memoria colectiva también fortalece la visión transgeneracional. Las familias judías mantienen registros detallados de ancestros, logros, desafíos y lecciones aprendidas. Esta memoria colectiva sirve como base de datos de sabiduría que guía decisiones actuales. Salomón estableció sistemas legales, educativos y económicos que funcionaron durante siglos después de su muerte. Su visión transgeneracional no se limitó a su familia, sino que abarcó toda la civilización israelí. Esta perspectiva amplificada explica por qué su influencia trasciende milenios. La mentalidad transgeneracional judía también incluye la práctica de siembra generacional. Cada generación planta semillas que serán cosechadas por las siguientes. Estas semillas pueden ser empresas, propiedades, inversiones, relaciones o instituciones que crecerán y se multiplicarán con el tiempo. Las familias judías también practican el principio de responsabilidad ancestral. Cada generación se ve como custodia temporal de un legado que debe ser preservado, mejorado y transmitido. Esta responsabilidad genera disciplina, sabiduría y motivación que trasciende intereses personales. La visión transgeneracional también influye en la selección de inversiones. Las familias judías priorizan activos que mantienen o aumentan valor a largo plazo: educación, propiedades en ubicaciones estratégicas, negocios con ventajas competitivas sostenibles y relaciones que generan oportunidades continuas. Esta mentalidad también incluye la preparación sistemática de herederos. Los hijos no solo heredan riqueza, sino que son entrenados desde jóvenes para administrarla, multiplicarla y transmitirla. Esta preparación incluye educación formal, experiencia práctica y desarrollo de carácter. Las familias judías también practican el principio de evolución generacional. Cada generación debe superar los logros de la anterior, no solo mantenerlos. Esta expectativa de mejora continua genera innovación, ambición y excelencia que mantiene la prosperidad familiar en crecimiento constante. La visión transgeneracional judía también incluye la comprensión de que la verdadera herencia no es solo material, sino espiritual. Los valores, principios, tradiciones y sabiduría transmitidos de generación en generación son más valiosos que cualquier fortuna material, porque son la base que permite crear y recrear riqueza indefinidamente. Secreto 10. Fe que actúa. El 10º y último secreto revela la fuerza invisible que sostiene y multiplica todos los anteriores. La fe inteligente, que se traduce en acción efectiva. Salomón no era solo un hombre de fe, sino un hombre cuya fe se manifestaba en decisiones sabias, estrategias efectivas y acciones concretas que transformaron la realidad. Esta fe activa diferencia la prosperidad judía de la mera suerte o habilidad técnica. La fe judía no es pasiva ni supersticiosa. Es un sistema de creencias que genera confianza, claridad y determinación para actuar en medio de la incertidumbre. Mientras otros se paralizan ante desafíos desconocidos, la fe judía proporciona el marco mental necesario para tomar decisiones audaces y persistir hasta alcanzar resultados. Salomón demostró esta fe activa cuando construyó el templo, un proyecto que requería recursos, tecnología y coordinación sin precedentes en la historia. Su fe no se limitó a orar por el éxito, sino que se manifestó en planificación meticulosa, negociación diplomática y ejecución impecable que convirtió una visión espiritual en realidad material. La fe judía se basa en la tríada creer, planear, ejecutar.
Primero viene la fe en que el objetivo es posible y necesario. Luego viene la planificación inteligente que transforma la visión en estrategia. Finalmente viene la ejecución persistente que convierte la estrategia en realidad. Esta secuencia integra espiritualidad con pragmatismo de manera extraordinaria. La tradición judía enseña que la fe sin acción es muerte, pero la acción sin fe es ceguera. Esta síntesis genera una mentalidad que combina audacia visionaria con prudencia práctica, confianza espiritual con competencia técnica, esperanza trascendente con realismo inmediato. Las familias judías transmiten esta fe activa, enseñando que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Esta creencia no genera pasividad, sino responsabilidad personal maximizada. Si el éxito final depende de la bendición divina, el esfuerzo humano debe ser impecable para merecer esa bendición. La fe judía también incluye la creencia en la justicia cósmica, que las acciones correctas eventualmente generan resultados positivos, aunque no siempre inmediatamente. Esta perspectiva permite a las familias judías invertir en estrategias a largo plazo que otros abandonarían por no ver resultados rápidos. Salomón aplicó este principio cuando invirtió años en establecer alianzas diplomáticas que parecían costosas a corto plazo, pero que generaron décadas de paz y prosperidad. Su fe en la justicia cósmica le permitió plantar semillas que otros considerarían arriesgadas o innecesarias. La fe judía también genera una mentalidad de abundancia cósmica, la creencia de que existe suficiente prosperidad para todos los que la buscan correctamente. Esta mentalidad elimina la escasez mental que paraliza a muchos emprendedores y libera la creatividad necesaria para generar valor genuino. Esta fe activa también se manifiesta en la capacidad de ver oportunidades donde otros ven solo problemas. Las familias judías han sobrevivido y prosperado en situaciones que destruyeron a otras culturas, porque su fe les permitió ver posibilidades ocultas en medio de adversidades aparentes. La educación judía incluye el desarrollo de fe racional, la capacidad de creer inteligentemente, de tener confianza basada en principios probados, experiencia acumulada y análisis cuidadoso. Esta fe no es ciega, sino informada. No es superstición, sino sabiduría aplicada. Las familias judías también practican fe comunitaria, la creencia de que el éxito individual está conectado con el bienestar colectivo. Esta fe genera colaboración, reciprocidad y apoyo mutuo que multiplica las capacidades individuales y crea redes de prosperidad sostenible. La fe judía también incluye la creencia en la renovación constante, que cada día trae nuevas oportunidades, cada desafío contiene lecciones valiosas, y cada fracaso es preparación para éxitos futuros. Esta fe genera resiliencia, optimismo y energía renovada que sostiene el esfuerzo a largo plazo. Salomón manifestó esta fe renovadora cuando, después de completar el templo, inmediatamente comenzó nuevos proyectos de construcción, exploración y desarrollo que mantuvieron a Israel en crecimiento constante. Su fe no se satisfizo con logros pasados, sino que buscó continuamente nuevas formas de servir y prosperar. La fe judía también genera coraje calculado, la capacidad de tomar riesgos inteligentes basados en preparación cuidadosa y confianza en principios probados. Esta combinación de audacia y prudencia permite a las familias judías aprovechar oportunidades que otros consideran demasiado arriesgadas. La práctica judía de bendiciones específicas también fortalece la fe activa. Al bendecir conscientemente cada comida, cada oportunidad de negocio, cada momento de prosperidad, las familias judías programan su mente para reconocer y atraer abundancia continua.
La fe judía también incluye la creencia en la responsabilidad cósmica, que cada persona tiene un propósito único que debe cumplir, talentos específicos que debe desarrollar y contribuciones particulares que debe hacer. Esta fe genera sentido de misión que trasciende motivaciones puramente materiales. Esta fe activa también se manifiesta en la capacidad de mantener esperanza y determinación durante períodos difíciles. Las familias judías han sobrevivido siglos de persecución porque su fe les proporcionó la fuerza interior necesaria para persistir cuando la lógica sugería rendirse. La fe judía finalmente se basa en la creencia de que la vida tiene significado, que las acciones tienen consecuencias y que la prosperidad correctamente obtenida es una bendición que debe ser compartida. Esta fe genera una mentalidad de propósito que transforma el trabajo en misión, los negocios en servicio y la riqueza en responsabilidad. Hemos desvelado los 10 secretos milenarios que transformaron a Salomón en el hombre más rico y sabio de la historia, y que han guiado al pueblo judío hacia la prosperidad durante más de 3000 años. No son trucos financieros ni estrategias de mercado, son principios espirituales y mentales que trascienden épocas, culturas y circunstancias. Secreto 1. La sabiduría como activo supremo. La inteligencia aplicada vale más que cualquier recurso material. Secreto 2. Mentalidad de crecimiento infinito. La capacidad de aprender y adaptarse constantemente. Secreto 3. Construcción de redes estratégicas. Las relaciones correctas multiplican oportunidades exponencialmente. Secreto 4. Disciplina financiera ancestral. El control del dinero antes que el dinero los controle. Secreto 5. Educación como herencia sagrada. El conocimiento es el único activo que nadie puede confiscar. Secreto 6. Paciencia estratégica. La capacidad de esperar el momento correcto para actuar. Secreto 7. Resiliencia espiritual e histórica. Transformar adversidades en oportunidades de crecimiento. Secreto 8. Relación espiritual con el dinero. Ver la riqueza como herramienta de propósito, no como meta final. Secreto 9. Visión transgeneracional. Planear y actuar para las próximas 3 generaciones. Secreto 10. Fe que actúa. Creer inteligentemente y traducir esa fe en acción efectiva. Estos principios no están reservados para unos pocos elegidos. No son secretos étnicos ni privilegios hereditarios. Son patrones mentales y espirituales que cualquier persona puede adoptar, adaptar y aplicar en su vida. La diferencia entre quienes prosperan y quienes luchan no está en sus circunstancias, sino en su mentalidad. Salomón no heredó riqueza. Él construyó la mentalidad que la atrajo, desarrolló la sabiduría que la multiplicó, creó los sistemas que la sostuvieron y estableció los principios que la transmitieron a través de generaciones. Todo esto está disponible para ti ahora. La verdadera riqueza no comienza en el banco, sino en la mente. No se construye con dinero, sino con decisiones. No se mantiene con suerte, sino con sabiduría. Y no se transmite con herencias, sino con principios. El pueblo judío ha demostrado durante milenios que la prosperidad sostenible no depende de recursos externos, sino de recursos internos. No de lo que tienes, sino de lo que sabes. No de dónde naces, sino de cómo piensas. No de lo que recibes, sino de lo que das. Hoy tienes la oportunidad de comenzar tu propia transformación, de adoptar estos principios milenarios, de desarrollar la mentalidad que genera prosperidad, de construir el legado que beneficiará a tus hijos y nietos, de convertirte en el arquitecto de tu propio éxito.
La sabiduría de Salomón no murió con él. Los secretos de la prosperidad judía no son propiedad exclusiva de una cultura. Son principios universales que esperan ser aplicados por cualquier persona dispuesta a transformar su mentalidad y su vida. Si este mensaje tocó tu alma, si reconoces la verdad y el poder de estos principios ancestrales, si estás listo para comenzar tu propia transformación hacia la prosperidad auténtica, entonces suscríbete al canal, activa la campanita de la sabiduría y comparte este video con alguien que necesita conocer el verdadero origen de la prosperidad. Porque la riqueza más grande que puedes compartir no es dinero, sino sabiduría. Y la sabiduría compartida se multiplica infinitamente. Tu transformación comienza ahora. Tu prosperidad te espera. Los secretos han sido revelados. ¿Qué harás con ellos?